será que está pedido, por favor? Buenas tardes. ¿Pudieron descansar un poco? Qué bueno. ¿Los estudiantes pudieron descansar un poco? Sí. Yo iba a dar la tarde libre para ustedes. Si ustedes quisieran descansar, no era necesario estar en esta clase, porque sé que ustedes trabajaron bastante durante esta semana. Espero que sea de edificación para todos lo que vamos a compartir. Especialmente creo que podemos utilizar mucho eso para ayudar a las personas que estão cerca de nós muitas vezes com coisas muito práticas e conselhos e orientações específicas para a saúde mental. É muito possível que todos nós conhecemos alguém que tenha uma depressão, ansiedade ou qualquer outra enfermidade das quais vamos listar aqui, porque são inúmeras. Lo que é a Sociedade Americana de Psiquiatria e de Neurologia, porque vamos falar de neurologia com psiquiatria, temos mais de 1000 enfermidades que afetam a população. E sei que podemos utilizar coisas muito pontuais e fáceis de aplicar em la saúde para que assim podamos melhorar nossa qualidade de vida e também nossa saúde. Vamos ver aqui se... Está meio choco, não? A ver. ¿Qué les parece? Se ve bien. Gracias, Jorge. Pero se está cortando, Jorge. Sí. Me gusta más la pared. Sí. Está bien. ¿Quieres sacar? Ahí. Gracias. Ahí, perfecto. A mí me gusta mucho usar los dos, la pizarra. A mí me gusta mucho dar clases. Los alumnos ya saben que si me dejan hablar, dar clases de salud, yo me olvido de la hora y ustedes tienen que hacer un break, una pausa para que paramos, ¿ok? Me gusta mucho compartir el conocimiento que el Señor me ha dado. De este mundo no levamos nada a no ser nuestro carácter. Los que nosotros queremos retener para nosotros, eso es simplesmente falta de senso común, porque todo lo que existe de información está disponible. Cualquier persona tiene acceso a todo lo que un médico sabe, solo que quizás el médico sabe dónde buscar más fácilmente y la población común no lo sabe. Pero todo lo que yo sé está disponible para estudiar. Quizás uno aprende cómo investigar más y conseguir informaciones más precisas, participa de grupos médicos, entonces tenemos más fácil acceso, pero todo lo que yo sé está disponible. Entonces, a veces pensar, pero yo sé una cosa, eso es un secreto, eso no existe. Y creo que el mayor bien que podemos hacer es transmitir la información para que otros transmitan y transmitamos más y así podemos bendecir más a la población. ¿Ok? No es un sermón como en la mañana, es una clase, entonces podemos participar, puede levantar la mano de forma organizada y así podemos conversar. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para conversarmos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por el sábado que tú nos das, gracias por la salud, gracias porque la hermana Adela estaba con dolor de cabeza y está mejor, gracias por las terapias naturales que tú nos has enseñado. En especial agradecemos por la vida de cada hermano que está aquí, en especial de los estudiantes, sus padres, sus familiares que están aquí. Agradecemos porque no somos merecedores de tantas bendiciones. Queremos una experiencia más profunda contigo, una experiencia en las cosas espirituales, que podamos nos involucrar intensamente con tu santa obra en este tiempo, que nuestro corazón pueda ser santificado
y tu Espíritu derramado sobre nuestras vidas. Nos dé comprensión de lo que vamos a estudiar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Aí, correto. Quero conhecer um pouquinho de vocês a nível de saúde. Ok, antes de nós começarmos, então vamos todos nos poner de pé. Ok, eu vou fazer um teste com vocês. Perfeito? Assim vamos poder evaluar como está a saúde de vocês. Eu sempre hago isso quando vou às igrejas predicar. Eu vou fazer perguntas e vocês me vão responder com sim ou com não. Se vocês dizem não, pode ser que em outra pergunta tenha que ser sim, então eu digo que vai ser diferente, mas se vocês dizem não, vocês se sentem. Tomem assento. E os que dizem sim, permaneçam em pé. Perfeito? Ok. Quantos de vocês comem carne? Ok. Los que dizem sim, mantenham-se de pé. E os que dizem não, se sentem. ¿Me hago entender? O quizás no me hice entender. Ok, pónganse de pie todos de nuevo. Ahora, no, carne vegetariana no, claro. No, los que comen carne tienen que sentarse. Tienen que sentarse. Sí. Los que son vegetarianos, manténganse en pie. ¿Ok? No, es por eso digo, depende de la pregunta. ¿Ok? Depende de la pregunta. Entonces, vamos de nuevo, vamos a empezar con otro. Vamos así todos de pie de nuevo. Todos. Voy a empezar más fácil. ¿Cuántos hacen ejercicio 3 veces en la semana? Los que hacen, manténganse en pie. Los que no hacen, tomen asiento. Ok, perfecto. ¿Cuántos dormen hasta las 9 de la noche todos los días? Los que no duermen, tomen asiento. Los que duermen, manténganse en pie. No, si ya sentó antes, no puede levantarse más. Ya está. ¡Wow! Estoy impresionado. Solo los dos. Hasta las 9. Hasta las 9, máximo a las 9. Antes o hasta. Significa hasta ahí. Más que eso, no. Ajá, exacto. Máximo a las 9. Ya está. Yo estoy impresionado. Sí. Ok. Vamos a seguir con ustedes entonces. ¿Cuántos de ustedes, Pablito también, ok. ¿Cuántos de ustedes toman por lo menos 2 litros de agua todos los días? No, los que ya se aplazaron, está aplazado. Javier, puede sentarse. Solo los que se mantuvieron. Ustedes toman más o menos 2 litros de agua al día. Perfecto. ¿Ustedes son vegetarianos los 3? Ok, entonces, también haciendo. Ok, de los dos, entonces vamos a ver. Voy a hacer solo 2 preguntas más. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida sólida de oración y de lectura? Lee la Biblia todos los días y tiene su tiempo de oración. ¿Los dos? No mucho oración. Sí, pero... Solamente cuando hacemos el culto. Pero tiene un momento, no a solas. A solas, perfecto. Ok. Vamos a hacer un poquito más difícil entonces. Esas que siempre son muy fáciles. Ok. ¿Ustedes consumen algo de lácteos? Ricota, queso, yogur. Bueno, cuando salimos a la ciudad, de vez en cuando un poco mozzarella en la pizza. Ok, está bien, están aplazados. No, pero están, sí, pero podemos mejorar. Pero estoy un poco preocupado. Hasta en las iglesias de la organización hay gente que para así más tiempo en pie. Generalmente unos 5 o 6. Ok. Pero yo no pregunté sobre gluten, tomar líquido con la comida, gachas, que son cosas mucho más
puntuales, no importantes. Pero creo que todos nosotros, yo también tengo cosas para mejorar. Todos nosotros estamos en eso. Pero aquí hay verdaderamente, como médico, cuando nosotros vamos a un consultorio, a mí me gusta mucho ir a médicos, a pesar de ser, pero me gusta ir. Yo hago siempre controles cardiológicos, levo a mi mamá también para hacer. A mí me gusta mucho la prevención y hacer chequeos también. Y siempre cuando voy, yo quiero que el médico, el colega, me diga la verdad. No quiero que me diga a media verdad y mucho menos que me omita o me mienta. Cuando nosotros vamos a un médico, ¿cómo nos sentimos? Enfermos o porque queremos hacer un chequeo. Estamos preocupados. Ok. Y siempre queremos lo más honesto posible. ¿Ustedes quieren que yo sea honesto? Porque mentir, como dice Jorge, no voy a mentir. No es parte de eso. Pero podría omitir. Prefieren que yo diga la verdad. Ok. Para mí, entre dormir máximo a las 10 de la 9 de la noche y hacer ejercicio está en el mismo patamar que comer vegetariano. Mismo. Porque eso es lo que justamente es la reforma pro salud para mí. Eso es un punto decisivo. Nosotros por muchos años somos vegetarianos, pero no hacemos ejercicio. Caminamos, trotamos 1 kilómetro y ya estamos con la lengua en el piso. ¿Me entiende? Entonces, hablamos mucho de no comer carne, hablamos mucho quizás de no tomar algunas cosas que son dañinas como las gaseosas o hasta el alcohol porque no tomamos, pero somos sedentarios, no dormimos adecuadamente, no tomamos agua suficiente. Y la reforma pro salud no es un punto, es un paquete de instrucciones y consejos que el Señor nos ha dejado para que seamos saludables, para que tengamos una mente más saludable. ¿Me hago entender? Ok, eso es importante. Yo realmente me preocupo al ver que puntos claves a veces no valoramos como valoramos otro. Entonces creo que es un momento de nosotros no solamente pensarmos en aspectos espirituales, como hablamos esta mañana, tanto en mi parte como en la parte del pastor Mars. Creo que la reforma pro salud hace parte del reavivamiento de la reforma, como es parte del mensaje del tercer año, siendo el brazo derecho. Y cuando nosotros hablamos de salud mental, podríamos aquí hablar de dos aspectos importantes. El conflicto espiritual, que es donde la batalla entre el bien y el mal ocurre en nuestra mente, pero no voy a tocar en este punto porque no me va a dar tiempo. Voy a hablar más sobre la parte de salud mismo, sobre estilo de vida, salud mental, felicidad, mente santificada. Pero es importante entender que hoy yo consigo entender como médico cómo Satanás está utilizando las enfermedades mentales para que cada vez más las personas se alejen del plan ideal de Dios. ¿Y por qué nosotros necesitamos aprender lo que vamos a compartir esta tarde para que nuestra mente esté lúcida, nuestro cuerpo esté sano, para que haga disposición? ¿Sabe lo que me impactó en la mañana en el sermón del pastor Marcos? Su disposición física. No sé si ustedes observaron la flexibilidad que él tiene, se mueve y ya tiene, me imagino que más de 60 y quizá casi 70, me imaginé, no quería hablar 70, pero me imaginé que casi 70. Eso es una cosa muy importante, que no es solamente el punto de lo que comemos. Él viajó, ustedes llegaron el día martes, creo, ¿no? Miércoles. Él llegó a las 9 de la noche y como yo estoy durmiendo ahí, él fue a hacer ejercicio, fue a hacer musculación 9 de la noche, después de haber viajado un par de horas. ¿Cuáles nuestras prioridades? ¿Para dónde estamos apuntando? ¿Cuáles nuestros ideales? Yo quiero felicitar, porque no me dio tiempo de hacer durante la semana, a los estudiantes, porque esta semana fuimos a trotar y me gustó mucho ver gran parte de los estudiantes trotando. Algunos me acompañaron, fuimos 5 kilómetros y volvimos, un poquito menos de 5. Otros fueron 1 kilómetro, pero todos trotaron y volvieron. Creo que nosotros podemos motivarnos y ayudarnos a crecer en otros aspectos. A veces uno es más en la cocina, otro es más por el ejercicio. A mí me gusta mucho el ejercicio. Otro es más cuidadoso con los horarios de dormir. Otros les gusta más la intelectualidad. Y creo que eso es parte de sermos una iglesia y de nos motivarnos y ayudarnos unos a otros. ¿Ok? Vamos a empezar entonces el tema de esta tarde. Mente, carácter y personalidad. Yo leí este libro año pasado, los 2 tomos. Y recomiendo todos leerem este livro.
aumentou muito minha norma para a juventude ler estes livros. Há conselhos muito específicos de uma vida mais elevada para os jovens, em muitos aspectos da intelectualidade, da saúde, do blanco que o Senhor tem para a juventude. E a irmã White disse assim, quando eu digo a irmã White, estou falando do Espírito Santo utilizando a ela, ok? Solo por doquiera que prevalece a enfermidade mental, los 9/10 de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Me gusta conversar. ¿Por qué creen ustedes que las personas están tan enfermas mentalmente? Por el celular. Excelente, Samuel. ¿Por qué más? Intemperancia. Intemperancia, ¿en qué específicamente? Desorden de comer. Irregularidad. ¿Qué más? También porque tratamos de agradar a las personas y no seguir el ejemplo de Jesús. Me parece súper bien. ¿Con quién hablaba sobre eso? Tuvimos un momento de conversación con Josué y creo que es muy importante nosotros volvermos para lo que está escrito. Yo particularmente, quizás puede ser un poco de mi personalidad eso, yo no soy tanto de buscar agradar, no estoy preocupado en agradar, si desagrado no es una cosa que me afecta, prefiero seguir lo que está escrito. Aunque desagrade la mayoría, prefiero seguir lo que está escrito y lo que dice el Señor. Para mí es más seguro. Creed en el Señor y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Pude ver en mi vida, conté ya mi historia el día sábado, yo era un niño muy pobre, que no tenía ninguna perspectiva de vida y vi que nosotros obedecermos a Dios podemos llegar a tener una vida próspera en todos los sentidos de la vida. Y sé que la fidelidad es una bendición para nosotros mismos. Entonces, seguir el ejemplo de lo que está escrito y los consejos y los mandamientos es sinónimo de prosperidad en todas las áreas de la vida. ¿Qué más? El sedentarismo, no hacer ejercicio. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso, Priscila. Sin duda. Si yo tuviera que hablar, quizás, uno de los aspectos que pienso que más afecta nuestro cerebro es el descuido o la privación del sueño. El descuido con el sueño o la privación del sueño. Y hay un factor que Samuel justamente comenta que es utilizar el celular antes de dormir. Eso impacta directamente en la salud mental, en la calidad del sueño. Dormir temprano y dormir justamente de preferencia sin mirar las pantallas azules y hasta mismo la luz de la casa no estar tanto tiempo prendida hasta tan tarde, eso es un beneficio para la salud mental, para que el sueño sea reparador. Y voy a explicar más adelante cuando voy a mostrar artículos científicos cómo el sueño regula la salud inmunológica, nuestro sistema de defensa y lo que es el sistema linfático. El sistema linfático es el sistema que limpia nuestro cerebro y él solo hace ese proceso durante las horas de las 9 de la noche a la medianoche. Entonces, si dormimos medianoche, nuestro sistema linfático no trabajó. Y ahí es donde dormimos y despertamos, aunque dormimos 6 horas, 7 horas, hasta 9 de la mañana, pero despertamos con la mente no tan clara y tan sobria. ¿Ok? Creo que alguien quería hablar, Javier. Lo que más afecta al estado de la mente es obviamente el pecado. El pecado, seguramente. La vida de transgresión afecta directamente la salud mental. Creo que la hermana Nuri quería comentar algo. Recordaba de lo que estábamos estudiando anoche, de otra cosa que afecta a la mente, que es no poner la vida en orden con las personas. O sea, tener algún dolor, algún rencor, falta de perdón. O sea, todo ese tipo de cosas también afectan a la mente. Y aunque la persona está haciendo todos los 8 remedios naturales, y si se está olvidando de la más importante, que es estar en conexión con el Señor, va a tener eso en su mente siempre. Y eso tampoco va a dejar que las personas... Yo he conversado con algunas personas que su problema, como usted dice, de la mente le afecta la salud física, el resto, ¿no? Y son cosas que tienen guardadas ahí. Yo hice una lista, vamos a ver si está aquí, por aquí. Yo hice una lista de enfermedades que estão diretamente relacionadas com a saúde mental. São enfermidades mentais, pero outras são enfermidades físicas. Vamos ler. Aqui se está cortando uma parte, pero diz depressão, depois empieza transtorno de ansiedade generalizada, transtorno del pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático,
trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, câncer, fibromialgia, artritis reumatoides, me cuesta essa palavra, psoriasis, dermatitis atópica, lúpus eritematoso sistêmico, gastritis, úlcera, colo irritável, dolor de cabeça ou cefaleia, enfermidade de Crohn, hipertensão arterial, diabetes, insônio, colitis ulcerosa, enfermidade de Parkinson, demência senil, enfermidade de Alzheimer e outras tantas enfermidades que poderiam ser nombradas aqui. Todas enfermidades que o princípio clave e base é a saúde mental. A qualidade de pensamentos, como nós temos a perspectiva e a interpretação da vida, o impacto da formação infantil, as carências emocionais que temos por falta de padre ou de madre, a falta de afetividade, a falta de palavras afirmativas. Todo isso impacta diretamente na formação emocional e no desenvolvimento emocional de todos nós como seres humanos. O afecto, as palavras de motivação, os elogios equilibrados, não devemos também sobreproteger los niños, pero todo eso tiene una importancia en la formación emocional de nuestros niños y también de nosotros porque fuimos impactados por la criación que tuvimos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tiene enfermedad como esas? Yo tengo demasiados pacientes que me procuran por esas. Y ¿sabe lo que más me impresiona? Que cada vez más se ve estas enfermedades en niños, em jovens ou adultos ainda em idade mais temprana. Coisas que antigamente as pessoas tinham mais enfermidades mais maiores. E cada vez essas enfermidades se estão apresentando em la juventude. Como, por exemplo, o suicídio. O aumento. Em el ano de 2021, que é o último dato que temos do Centro de Investigação de Depressão em Estados Unidos, tivemos 720,000 suicídios em todo o mundo, justamente suicídios. Depressão. Em 2018, que é o último dado que temos a nível mundial, tivemos 400 milhões de pessoas com depressão. É praticamente 2 Brasil. Mi país tem mais ou menos como 220 milhões. É muitas pessoas com uma enfermidade. Quando pensamos, nós temos catalogados em lo que é o manual de enfermidades, temos mais de 10,000 enfermidades existentes. Solo depressão temos 400 milhões. Imagina, será que nossa sociedade está enferma? Se nossa igreja está enferma, se nossos irmãos de la verdade presente estão enfermos, que esperar do mundo? É um momento de nós pensarmos que não foi em vano que Deus ha deixado o mensagem para os salvos. Eu falava com Josué, fui diretor de 3 sanatórios e pude ajudar a abrir muitos sanatórios em meu país e também em outros países. E é uma obra que me gusta muito, pero Deus me mostrou que Ele tinha outra obra para mim desde 2021. E eu não sinto mais o chamado para estar fijo em um sanatório, senão eu tenho meus pacientes, como aqui está a Priscila, que é minha paciente, eu a estou acompanhando em seu tratamento, e pude ver como nós podemos aprender isto. E não necessariamente necessitamos de um sanatório. Ter um sanatório, a irmã White disse em livro Temperança, que é um dos meios melhores para ganhar almas a Cristo. Mas não é o único. A irmã White disse assim, que a vida do médico tem mais influência que do pastor. E que quando nós temos audiências, só eu com o paciente temos muita oportunidade de influenciar em la vida do paciente para levar ele a los pés de Jesus. É um momento que nós podemos fazer, e quando eu estou dizendo médico, não é somente o médico profissional, todos somos chamados para ser médicos missionários. Temos a oportunidade, junto com o enfermo, seja em el sanatório, seja visitando as pessoas a seus domicílios e fazendo terapias, visitas missioneras. Isso é um chamado que todos temos. Fomos com o irmão Jorge aqui comprarmos as macilhas para hacer exacto. E a senhora estava com seu filho enfermo. Estou seguro, se nós irmos de aqui hasta a cidade, uns 50% das pessoas têm enfermos em suas casas. E não todos vão vir a um sanatório, mas nós podemos ir. Serviço Cristiano, página 91, em português, não sei em que página está em espanhol, diz que o melhor trabalho e mais efetivo é o trabalho de casa em casa. E nós não queremos fazer esse trabalho.
Es más cómodo tener otros tipos de ministerio, pero el Señor nos llama para hacer la obra médico-misionera. Creo que a hermana Nuri quiere hablar. Hermana Nuri, ¿algo? No, me alegró muchísimo porque a veces dentro de mi familia dicen que soy un poco exagerada cuando hablo del uso del celular y hablo de la radiación, hasta se me ríen a veces, porque les digo que eso es una radiación, por eso es que la gente no puede descansar, no puede dormir, porque eso está perenne aquí. ¿No? Entonces me alegro muchísimo, yo sé que ya usted lo dijo antes, pero te lo digo ahora otra vez, para que comprendan que es un instrumento que debería ser utilizado para lo que es, o sea, cuando es necesario, pero se ha formado parte de la vida de cada ser humano. Si usted se da cuenta, la persona amanece y la mano lo primero que está es el celular. Sí. A mí me da mucha tristeza porque se va destruyendo el cerebro del ser humano. Entonces, o sea, me alegra que lo haya mencionado. Vamos a aprovechar aquí. En el cerebro tenemos lo que se llama los sulcos. Ese sulcos, que también se llama pliegues. En la zona, surco se llama en español? Surco, ok, gracias. En la zona central, algunas palabras no sé en español, ya comenté eso con los alumnos, entonces me pueden corregir. En el centro del cerebro, justamente tenemos lo que es el hipocampo, el hipotálamo y la hipófisis. Y hay una zona central que es justamente donde se da el sistema de recompensa. Por eso que las redes sociales y el celular es algo que causa muchas adicciones, dependencia, porque ao estimular através do nervo óptico, através da visão, há um estímulo para esse núcleo, se chama núcleo supraquiasmático, que é justamente onde produz dopamina e é justamente onde hace esse sistema de recompensa e a pessoa sempre tem a necessidade de estar mirando. Puedes ver que é assim, né? Estamos com o celular, passa um minuto, estamos com as pessoas fazendo outra atividade, miramos o celular. E passa um pouquinho mais e miramos o celular. Isso é dependência, da mesma forma que os dependentes químicos têm para outras substâncias. ¿Por quê? Porque ativa o sistema de recompensa. ¿Ok? Quando nós miramos o cérebro, parece ser uma estrutura muito desordenada em si, pero é uma das estruturas mais especializadas que existem, incluso muito mais que hasta mesmo certos animais e certas plantas, em aspectos de fisiologia. Vamos aqui compartilhar alguns detalhes. O peso promédio do cérebro está entre 1.300 e 1.400 gramas, tem uma consistência blanda e gelatinosa, aproximadamente 86 mil milhões de neuronas, contém cerca de 80 a 100 mil milhões de células gliales, que as células gliales são as células de defesa do cérebro. Para proteger contra a neuroinflamação, quem hace essa proteção são as células gliales. E, por exemplo, os pacientes que têm Alzheimer, enfermidade de Alzheimer ou enfermidade de Parkinson, têm justamente essas células afetadas. E se dá justamente por el estresse oxidativo e se dá também por la neuroinflamação. Possui um sistema de limpeza, o sistema linfático, como já comentei, consome aproximadamente entre 15 a 20% do gasto cardíaco, significa todo o que passa no coração. Vamos ver se os alunos recordam. Quantos litros de sangue passam por el coração cada dia? 7.000, muito bueno, Elias. Ok, então, praticamente o 20% desse gasto que o coração está sendo utilizado para bombear vai ser utilizado por o cérebro, principalmente o que é oxígeno. E aqui justamente o ponto de abaixo. Composto por aproximadamente entre 73 a 75% de água. E aqui vem a importância de tomar água e tomar água da forma correta. Eu comentava isso durante a semana. Como devemos tomar água? É muito importante dois pontos, hermanos. Primeiro, a quantidade, e que deve ser personalizada. Como hacemos um cálculo fácil? 30 ml por cada quilo de peso que temos. Só tomar 30 ml e multiplicar por el peso que você tem. Vamos ver se tem outro. Aqui está. $30 ml por cada quilo de peso. Então, se eu tenho, por exemplo, 80 quilos vezes 30, são 2.400 ml. Ok? Então, é fácil para saber quanto de água. Se eu sou um atleta,
pratico maratón, entonces tengo que aumentar más la cantidad de agua porque mi cuerpo va a demandar por el gasto y por la deshidratación. Y el cerebro necesita de mucha agua. Entonces, cuando nosotros pensamos en deshidratación, que la mucosa está resequida, la piel, el cabello, es mucho más deshidratado el cerebro. Y muchas personas sienten mucho sueño, mucho cansancio, falta de concentración, no tienen sueño de buena calidad porque no se hidratan de forma correcta. Tomar agua es necesario y fundamental para la salud del cerebro. Cosas sencillas, cosas fáciles que podemos mejorar nuestra salud mental. Alta concentración de lípidos. Nosotros ya tenemos estudios que demonstran que uno de los mejores lípidos que necesitamos o grasas se llama ômega 3. Y que personas que hacen suplementación de ômega 3, principalmente con EPA y DHA, que es dos subtipos de ômega 3, en una proporción por lo menos de 60 para 40% de EPA para DHA. Entonces podría, por ejemplo, tener, vamos a hacer una cápsula, por ejemplo, de 1000 miligramos. Entonces 600 miligramos podría ser de EPA y 400 miligramos podría ser de DHA, que son dos subtipos de ômega 3, que son necesarios tener ese equilibrio para tener un buen funcionamiento cerebral. Los dos tienen actuación en el cerebro. ¿Cómo tomar? Entonces podríamos tomar una cápsula después de cada comida, sería 3000 miligramos al día. Si queremos empezar con 1000 miligramos, también es efectivo, pero los estudios demuestran que 3000 es mucho más efectivo para lo que es salud mental. ¿Cuál otra forma de hacermos eso de forma natural? Consumirmos chía y linaza. Pero como yo ya explicaba, pero no tengo ningún problema de explicar nuevamente, siempre necesitamos, si es la linaza, triturar al momento y consumir. Otra forma es dejar remojar la chía y la linaza y consumir también. Podemos remojar de la noche para la mañana y comer la chía. ¿Se podría poner en el pan? Sí, pero siempre tiene que estar remojada. Si nosotros ponemos en la masa del pan la chía y la linaza sin dejar remojar, no va a ser absorbido los nutrientes, principalmente los ácidos grasos poliinsaturados, que es el ômega 3. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, vamos. Hermana Priscila. Necesario, solo que las dosis cambian. Sí, la posología. Sí. Lo que es chile y linaza, por ejemplo, ¿es igual si solo se remoja 20 minutos? O Mejor, es mejor dejar una noche. Sí. Es muy importante aquí ese punto, la glucosa, porque tenemos una tendencia a siempre pensar en glucosa de una forma negativa. Entonces siempre nosotros pensamos, la glucosa causa el diabetes, la glucosa causa lesión endotelial, dentro de los vasos causa lesión, pero la glucosa es extremadamente necesaria para el cerebro. El problema son el hiperglucemia, el problema es la hiperglucemia, es los picos de glucosa en la sangre, o mantener la glucosa elevada, pero la glucosa en sus niveles adecuados, nuestro cuerpo necesita y el cerebro necesita mucho glucosa. Entonces, ¿qué podemos estar consumiendo para tener un buen aporte de glucosa? Los carbohidratos complejos, por ejemplo, la avena, el trigo, la papa, el camote, la yuca y las frutas. Las frutas tienen mucha glucosa y tienen también fructosa y toda se va a transformar en glucosa y el cuerpo va a poder utilizar. Y no va a causar picos de glucemia para causar una enfermedad. Eso es un equívoco nutricional pensar. El problema es que nosotros consumimos muchas veces, que no creo que el caso tanto aquí, es el jarabe, por ejemplo, de maíz, que es extremamente concentrado, es sintético, es químico, y ponemos eso principalmente para endulzar las cosas. Hay un otro componente que se llama maltodextrina. Entonces, a veces compramos un producto y dice vegano. Y ahí nosotros y ainda dicen gluten free y sugar free. No tiene ni azúcar y no tiene gluten. Wow, excelente, no tiene azúcar. Pero no vemos y no leemos el rótulo.
Y yo siempre digo, tenemos que aprender a criar el hábito de leer rótulo. Y no la tabla nutricional, los ingredientes. Entonces ustedes van ahí y empiezan. Sódio va a causar hipertensión. Maltodextrina va a causar resistencia insulínica y lesión cerebral. Es una de las causas que causa demencia y Alzheimer. Después viene suero de la leche. Já expliquei para vocês, a leite é um veneno. A leite tem caseína, alfa-beta-globulina, excesso de sódio, galactose. Tem muitos problemas que causam e é um dos principais fatores de câncer. Eu já comentei na classe, expliquei por que tomar a leite é muito daninho para nossa saúde. A irmã White explica isso, né? Ela diz, a medida que aumente a enfermidade nos animais e também a maldade nos homens, deveríamos ensinar as pessoas a cocinar sem nata, sem huevos e sem leite. Esse tempo já passou há muitos anos. Pior. Principalmente o queso. O queso é o maior veneno que existe a nível de los lácteos. Está todo muito mais concentrado, principalmente a caseína. A caseína é um alimento que é já considerado como a proteína mais carcinogênica, que mais causa câncer que existe nesse planeta. Alguém tem... Aí, irmão Jorge. Pero si me engaña con una tabla nutricional que tiene. ¿Qué es algarrobina? La algarrobina es una del algarrobo. Es como similar a la Chocolate. Es similar a la yo se lo voy a hacer más tarde. Ya. Tenemos la oportunidad, pero eso yo lo consumo una cucharada diaria o si no es incluso. Más que la miel y la consumo. Es tipo, en Estados Unidos vende tipo una miel. Caroline. El tipo de miel que lo utiliza en la... Sí, pero en Estados Unidos tiene un otro también, es que me olvidé el nombre ahora, es Maple Syrup. Ajá, ¿es como? No, ok. Ok, no conozco. Está bien. Y aquí, eso es un detalle que me llama mucho la atención. Dice, tiene la capacidad de almacenamiento entre 100 terabytes a 2,5 betabit. Significa, no existe nada en este planeta que puede llegar a la capacidad de almacenamiento de informaciones como nuestro cerebro. Nosotros tenemos que ir al Valle del Silicón, conseguir ver todo lo que ellos tienen ahí de reserva hoy para datos de informaciones para dar un cerebro. Y aunque es uno de los estudios que tenemos limitado, eso no es exactamente la certeza de que solo tenemos esa capacidad, pero estamos perdiendo ¿por qué? Porque no leemos. ¿Por qué no memorizamos más las cosas? Porque hay un declínio cognitivo, porque ese exceso de uso de pantallas. Yo explicaba en la clase de memorización, estamos dejando de escribir a mano, no practicamos la verbalización, la memorización, el ejercicio físico, una noche de sueño bien dormida. Nosotros conversamos con las personas y las personas a veces se olvidan cosas básicas como sus números de teléfono. El número de teléfono de la esposa, de la familia, del padre, del madre. ¿Por qué? ¿Por qué hay un declínio tan grande? Porque no estamos cuidando y protegiendo nuestra salud mental. ¿Sí? Y por ejemplo, utilizamos mucho el consumo de dulces, o sea, el azúcar. Por ejemplo, hago un dulce, pero le necesito azúcar, pero no es para endulzar la vida. Es malo. Y está dentro del tema, entonces voy a mostrar estudios y voy a mostrar textos de la hermana White sobre el azúcar. Porque es uno de los alimentos, no puedo considerar un alimento, pero es de lo que causa mucho daño neuronal en las neuronas del cerebro. No sé si tú estuviste en la clase que hablé sobre el azúcar. Ok, es porque esta semana hablamos de varios sistemas ya. ¿Cuál sería la mejor opción saludable en Ecuador, por ejemplo? La miel de abeja, más que la panela. La panela también ya es un azúcar concentrado. Entonces la miel de caña sería una de las opciones más saludables. Y la otra más saludable para mí es comer la propia fruta, comer la fruta de forma más natural posible, ¿no? Ya tiene su propio dulce. Y podríamos también utilizar la panela. Pero después, la mayor parte de los azúcares, azúcar morena, azúcar blanca, azúcar cristal, azúcar refinada, es altamente carcinogénico. Es uno de los alimentos que más causa cáncer. Y principalmente depresión. Porque saca del cerebro lo que son los buenos nutrientes. ¿Ok? Consejo sobre régimen alimenticio dice, página 16.
El organismo vivo es propiedad de Dios. Le pertenece por el derecho que le confiere la creación y la redención. Por lo tanto, por el empleo equivocado de cualquier de nuestras facultades, despojamos a Dios del honor que le debemos. Quizás para algunos esto es extremo. Yo sé de esto, pero es porque quizás nosotros estamos tan distantes de la luz que lo que es la luz para nosotros está tan distante que parece algo fanatismo, legalismo. Yo digo esto de todo corazón, hermanos, para mí nunca nada de esto fue pesado. Nunca. Ningún punto dejar de comer gluten, hacer ejercicio, dormir temprano, vivir en el campo. Para mí nunca eso fue nada pesado. Para mí fue el mayor gozo que Dios me dio. Ser vegetariano, cuidar de mi salud, poder tener una reserva de salud, ¿sabe? Para mí eso yo entendí que el centro de todo eso era el amor de Cristo siendo revelado para nosotros. Cristo, justicia nuestra, es el centro del mensaje de la reforma pro salud. Entonces, cuando quizás para otros pueden ver como legalismo, pero para mí yo no siento esto. Para mí eso es un gozo cuidar de la salud. ¿Y por qué quiero comentar eso? Porque entiendo cuando yo estoy practicando un hábito, sea bueno o sea malo, de acuerdo con la cita, yo puedo estar glorificando a Dios o puedo estar despojando a Dios del honor que se le debe. Y cuando yo tengo esta conciencia y esta madurez espiritual, mi vida tiene que ser diferente. Yo necesito tomar decisiones porque si no estoy siendo incoherente a la fe que profeso. Para mí, dejar de comer cosas que están claramente descritas en su palabra, para mí es ser fiel a lo que el Señor nos está dando. Y quien va a ser beneficiado somos nosotros mismos. La stevia, si ella es verde, es que ella no fue refinada. Entonces es saludable. Pero la stevia blanca ya fue refinada. Y la stevia líquida también ya fue refinada. No recomiendo. Sí, el mismo que endulzante, la líquida. No consumir. Sí, la plantita es lo mejor. Pero es que no sé, no conozco mucho Ecuador. Pero algunos lugares dá para comprar em polvo verde, ainda sem ser refinada. Está entre um verde e casi um amarillo, assim, mais ou menos. Que ele é desidratada e depois é hecho el polvo. Como? Pulverizado. El Instituto de Salud Mental em Estados Unidos, todos os anos hace seus informes, suas publicações sobre o que seriam os dados de várias enfermidades. E aqui, especialmente, estamos falando sobre a depressão. Les quero mostrar alguns dados interessantes. Prevalência de episódios depressivos maiores entre adultos. A figura 1, já vamos ver, mostra a prevalência do último ano de episódios depressivos maior entre adultos dos Estados Unidos, de 18 anos ou mais em 2021. Se estima que 21 milhões de adultos em los Estados Unidos tiveram ao menos um episódio de depressão maior. Mano, solo de depressão, isso é uma coisa que me assusta. Solo uma enfermidade, temos mais de 10.000 enfermidades, solo uma, temos casi um 7 a 8% da população americana. Os Estados Unidos, se me recordo bem, tem 320 milhões de habitantes. E justamente temos 21 milhões de pessoas com depressão. Esta cifra representa o 8,3% de todos os estadunidenses. A prevalência de episódios depressivos maior foi maior entre as mulheres adultas em comparação com os homens, e a prevalência de adultos com episódios de depressão maior foi maior entre as pessoas de 18 a 25 anos. Significa que quem está mais sendo afetado atualmente são os jovens. Nós necessitamos informar, nós necessitamos fazer educação infantil. Uma coisa que penso é que nós, como missioneros, como adventistas, deveríamos ir nas escolas que estão cerca de nossos barrios e darmos clases, informação para os professores e para os alunos, falando de saúde mental para os niños, falando do açúcar, falando justamente que não deve consumir determinados alimentos, que o chocolate junto com o açúcar vai ser daninho, que tomar líquido com a comida, que as pantallas. Nós vamos estar fazendo um trabalho social e um trabalho de saúde. Isso é obra médico-missioneira.
Eso es lo que la comunidad necesita. Nosotros no podemos guardar eso solo para nosotros. Nosotros no podemos estar solo dentro del ciclo de lo que nos gusta, que es esos ministerios que son lindos. Pero nosotros tenemos una misión en la sociedad, hermanos. Eso fue lo que Dios me impulsó a salir de los ministerios, no estar más en un ministerio, para poder ir más y tener más esa disponibilidad para ayudar a la gente que no conoce eso. Yo hablaba con José, hermanos, hay gente que no tiene 1% del conocimiento que tenemos, que nunca escucharon en la vida que el azúcar es dañino, que comer queso es dañino para el intestino, que causa enfermedad de Crohn, que causa depresión, que el queso es uno de los principales factores de infarto, que el queso tiene caseína que causa cáncer. No tiene mínimo del conocimiento del mínimo y nosotros tenemos. Y el Señor nos quiere utilizar. Ese es el gráfico, ya comenté. Las mujeres tienen el 66% mayor riesgo de tener depresión. ¿Por qué? Hormonal. Porque es más emocional, más sensible. ¿Qué más? La mujer es más absorbente, absorbe más los problemas, las ansiedades. Ok, ¿qué más? La mujer se preocupa por más cosas. O sea, dentro del hogar tiene mayores responsabilidades, ¿no? Y algo que le iba a decir también que pienso que tiene que ver con la depresión de los jóvenes es porque los padres no les dedicamos el suficiente tiempo. O sea, estamos demasiado inmersos en nuestra actividad, ya sea, no que sea mala la actividad, puede ser actividad del hogar o del trabajo, pero estamos demasiado en eso y le dedicamos poco tiempo a nuestros hijos. Y eso también, que muchos cuadros depresivos vienen desde la infancia, Sí. y se van desarrollando con el tiempo. Sí. Yo pienso que es multifactorial, pero me gustaría puntuar sobre lo que Jorge comenta. Actualmente, gran parte de las mujeres a partir de los 40 años, y principalmente en la menopausia, hay un descenso, hay un declínio, una pérdida hormonal muy marcada. La progesterona se está muy baja y eso, la progesterona le protege las neuronas. Ella tiene una actuación neurotrópica. Neurotrópica es porque actúa justamente en lo que es el sistema nervioso. Y como hay un declinio, ¿por qué hay un declinio? Porque antes de la menopausia la mujer no se cuidó, no se alimentó adecuadamente, no durmió adecuadamente, no vivió de forma adecuada y cuando llega la menopausia, que debería ser un proceso, una transición saludable, es un momento muy dañino para la mujer, de mucho desgaste. Vienen los bochornos, viene el insomnio, irritabilidad, cambio de humor, suda durante la madrugada. Mis pacientes a veces dicen, doctor, tengo que cambiar la sábana 2 veces en la madrugada. Y yo tengo otras pacientes que tuvieron una buena calidad de vida, que nem saben lo que son menopausia. Porque son decisiones que se toman, pero algunos no sabían. Hay mucha gente que hace las cosas sin saber. Entonces, tenemos una responsabilidad y también nosotros aquí podemos mejorar en ciertos aspectos, María. ¿Y doctor, será que las mujeres también a veces estamos más proclives a ser depresivas porque, o sea, tenemos varios cambios hormonales durante el mes, como por ciclos, ¿no? O sea, creo que los hombres están con un poquito más estables. Sí. Sí, es justamente la progesterona y los estrógenos, precisamente el estradiol y la progesterona, esa alteración afecta. Pero no es tanto el ciclo hormonal del mes que es la causa en sí para aumento de la depresión, sino las deficiencias de las hormonas que protegen el cerebro que causa eso. Y esa pérdida de hormonas es por descuido en la salud. Consumo de azúcar, exceso de carne, exceso de alimentos refinados, ultraprocesados, los fritos, los lácteos. Los lácteos tienen una hormona que se llama IGF-1, que es una hormona muy parecida con la insulina a nivel bioquímico, y cuando entra en el cuerpo empieza a estimular los receptores en la mujer. Por eso que la mujer tiene tanta disfunción de la tiroides, de los ovarios y cáncer de mama, porque esos 3 órganos tienen muchos receptores hormonales, como el hombre tiene la próstata. Entonces, por eso el hombre tiene tanto lo que se llama hiperplasia benigna prostática. Porque cuando el hombre consume carne, cuando el hombre consume queso, las hormonas que están en esos alimentos van para este órgano que es la próstata, empieza a proliferar y forma hiperplasia benigna prostática. ¿Ok? Entonces, los receptores son muy sensibles hormonales y la mujer mucho más, porque la mujer tiene más receptores hormonales. La mujer necesita producir leche, la mujer necesita más yodo, la mujer necesita estrógeno, la mujer necesita progesterona.
más cálcio. La mujer tiene mucho más receptores en todo el cuerpo y al consumir lácteos va a ser extremadamente afectada por eso. Y ahí viene la carne, viene el pollo, viene el pescado, viene el queso, vienen los ultraprocesados. La materia prima para formar hormonas es el colesterol. Mujeres que consumen más grasa saturada, como pizza, fritos, carne, alimentos esses em paquetes. Como se llama? A ver, Samuel que me ofereceu, como se llama que estava comendo anoche, Samuel? Pero como se llama isso em el mundo, assim, los malos? Porque lo que estava comendo, los chips, snacks. Esses snacks, papa frita, essas coisas, snacks, isso tem muita grasa saturada e grasa trans. La grasa trans justamente va a se transformar en colesterol y el colesterol se va a transformar en hormona y la hormona va a crecer, pero en este caso va a crecer de forma tóxica y eso va a causar alteraciones, principalmente ¿qué? Cáncer de mama, hipotiroidismo, ovario poliquístico, miomas. ¿Y dónde está? En cosas que comemos cada día. O sea, sí es importante que consumamos buenas grasas para nuestra hormona, pero grasas saludables. Exacto, porque necesita formar colesterol, pero de procedencia y de origen saludable. Y de forma también equilibrada, porque podemos comer muchas almendras y nos hace daño. Es que no me da tiempo de mostrar, pero la hermana White dice que debemos tomar cuidado con el consumo de nueces. No debemos comer muchas nueces. Entonces, es importante aprender eso. El pan de sal, la carne de soya, los embutidos de soya, por ejemplo, Sí. el plato dice, por ahí no hay algo de soya, usted me ponga, a lo mejor si yo voy y saco el chorizo de soya, y dice, eso está bien. Porque si yo le presento un plato, por ejemplo, se lo voy a adornar bonito, le hago la gomita, todo, y le pongo una hierbita ahí, está muy bonito. Le tomo fotos para subir, pero ahí le falta, vaya bonito, el gluten. Búsquenme el chorizo, búsquenme, porque hay que hacer la transición bien, me dijo. Hay que hacer la transición bien, y si no, pues combinamos con nuestra carne, o con la carne que yo como comúnmente, y no vamos a hacer una transición así, me dice, vaya, pues me la voy y tenía que ahí a ver. Bueno, pues yo les saco el chorizo, el plástico, y la voy a dice, ay, no, mi plato es súper bueno, ¿no? Sí, usted es buena madre. A veces yo tento pedir sabiduría al Señor de qué aconsejar. Mira, creo que siempre necesitamos ver lo que es más natural posible. Essa carne texturizada, que é a carne de soja, creio que também há outro nome em espanhol, é carne, graças, exato, carne. ¿Ah? No, sin pensar en los alimentos transgénicos, sin pensar en eso que ya sería suficiente, pero es un alimento extremadamente procesado con aditivos químicos. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Assim, que não seja um prato principal da semana, que seja assim, algo muito esporádico, vai ser uma lasanha com alimentação saudável, por exemplo, ou umas empanadas com carne de soja, por dizer, pero que não é algo que faz parte de tu dieta semanal. E o glúten, para mim, nunca deveria ser consumido. O glúten, para mim, é um veneno. De la misma forma que a cocaína, de la misma forma que o açúcar branco, uma gaseosa, para mim, está ao mesmo nível. Porque é hecho del trigo blanco, é lavado essa massa, é de um alimento que é puro almidão, e quando tu consome, tu estás comendo puro almidão, que vai roubar de tu corpo, vai causar inflamação intestinal e te vai causar câncer. Retocolite ulcerativa, enfermidade de Crohn, causa danos neuronal, porque o glúten causa muita neuroinflamação. Eu estava comentando essa semana, se nós pudermos consumir e preparar um glúten de trigo integral, poderia ser uma opção. O del trigo integral es que no sé si da para hacer, nunca intenté, pero si pudiera ser del trigo integral, para mí podría ser una opción. Peor aún. Peor. ¿Ah? No conozco. ¿La matcha? ¿Matcha? Machica.
de cebada. La cebada es tostada y molida y eso está mal. Não me parece ser mal, não me parece ser mal. Se é a cevada, eu penso que é uma boa opção. Sí, ahí es una cosa que necesitamos pensar en dos aspectos. Si la persona tiene la enfermedad celíaca o si la persona tiene una alergia al gluten, tiene que sacar el trigo integral. Pero si la persona no tiene ningún efecto adverso que le causa mal, que le causa daño, yo no veo ningún problema consumir trigo integral. ¿Ok? Pero cada vez más es importante saber que nuestro cuerpo, por los alimentos transgénicos, está creando muchas alergias, sensibilidades a los alimentos. Solo voy a dar un dato. Los alimentos transgénicos vegetales, comparado con el mismo alimento orgánico, tienen una proporción. O alimento orgánico tiene 7.000 fitoquímicos. El alimento transgénico vegetal tiene 1.000 fitoquímicos. Es una proporción de 1 para 7. Entonces nosotros estamos con una dieta vegetariana, pero muy pobre en nutrientes cuando estamos consumiendo alimentos transgénicos. Entonces, por eso el Señor a más de 150 años nos orientó que deberíamos sembrar nuestro propio alimento, ¿no? Nosotros estamos muy aquien de la luz que el Señor nos ha dado sobre la vida en el campo. Aquí tengo un dato de la Organización Mundial de la Salud sobre el aumento de suicidio y datos con relación a la realidad actual de la salud mental. Tenemos muy pocas herramientas hoy para contener las ideaciones suicidas. Si nosotros queremos justamente prevenir el suicidio, nosotros tenemos que empezar a tratar mucho antes. Y no siempre es fácil. Nosotros no sabemos a qué va a terminar a veces una salud mental de una persona que tiene mucho desequilibrio. Pero es muy importante de que al percibirmos personas que ya tienen inicio de depresión, nosotros necesitamos tratar precozmente. Si nosotros no tenemos la capacidad de tratar, pero hacer lo máximo esfuerzo y orientar a esa persona para procurar un profesional de salud. Porque el aumento de suicidio es real, las personas se están suicidando más, los profesionales de salud se están suicidando más, médicos, enfermeros, plantonistas, turnistas, se están suicidando. Entonces, si vemos las personas que tienen depresión y les digo, yo no me siento bien, yo siento que mi vida no está bien emocionalmente, si ustedes no tienen la capacidad, porque a veces no saben cómo hacer, pero orienten a essas pessoas a procurar um profissional de saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra ou seja um médico. Porque o suicídio é real. Eu atendo cada semana pessoas com depressão que me relatam. Eu atendi 2 chicas, 2 jovens de aqui do Equador com ideação suicida. Há pouco tempo, em um período de 6 meses. E todas de la verdade presente. As 2 de la verdade presente. Uma vivia em Colômbia em um ministério e voltou ao Equador, e outra vivia em Equador. Imagina como deve estar nosso mundo. E tem muitos aspectos. Uma, por exemplo, havia se casado, o esposo lá foi infiel, e aí disso entrou em depressão, começou a descuidar-se de sua saúde física, le impactou muito o divórcio, começou a comer coisas, começou a aislar-se na habitação, muita adicção nas redes sociais, como uma fuga, e foi como criando uma bola de neve. Começou com Satanás utilizou uma situação muito marcante. O irmão White disse que a infidelidade é um câncer em el alma, e infelizmente de aí chegou essa situação. Graças a Deus, eu tenho uma amiga muito boa que é psiquiatra em Argentina, aceitou tratá-la. Eu cuidei da parte nutricional e suplementação, ela cuidou da parte psiquiátrica, e a doutora Paola de Colômbia cuidou da parte psicológica em las terapias. E graças a Deus ela está curada. Pero são casos difíceis, não são casos muito fáceis. Eu não atendo a parte de acompanhamento psicológico, porque realmente são casos difíceis. E nós necessitamos estar alerta, estar atentos para ver essa situação e procurar ajuda se é necessário. Mente, caráter e personalidade, tomo 1, página 89, diz: La relação que existe entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um está afetado, o outro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Cuando nosotros, voy a hacer una pregunta primero. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en algún momento ya estuvieron con algo en la salud mental afectada, una preocupación, una ansiedad, y empezaron a sentir algo en el cuerpo? ¿Qué sintieron? Dolor de cabeza, Priscila. Dolor de estómago
Ok, como que? Una receta, Perfecto. Si tiene una disfunción, ¿no? Dispepsia. Ya, una vez estaba en una situación, digamos, un poco tensa, que había, o sea, más que todo, para que tenga un poco más de contexto, era algo que estaba guardado hace años, digamos así. Entonces, en ese momento yo saqué todo afuera y como que igual la persona como que no colaboró, digamos así. O sea, y en parte, o sea, como de la frustración, como que me comenzó a hormiguear un lado de la cara. Oh, interesante. Sí, un lado de la cara y un lado de este brazo de acá, por ejemplo, como que no... O sea, sí lo podía mover, pero no muy bien como normalmente. Sí. Eso se llama parestesia, que es esa sensibilidad, ese hormigueo, y parecía empezando una hemiplegia. Y alguien más, creo que alguien por aquí le ha levantado la mano. Pero tenía un problema emocional y se empezaba a sentir dolor en el pecho. Interesante, primera vez que escucho así más. Insomnio, ok. Yo, por ejemplo, me da contractura en los trapecios y en la nuca. ¿Por qué hay esa relación? Porque nuestro cuerpo trabaja como un engranaje y los órganos están conectados por vías, tantas vías de circulación como vías nerviosas. Y aquí podemos aprender dibujando. Hay una conexión directa entre lo que es el cerebro. Imaginamos que aquí el cerebro, ya mi lapicero ya no está. Vamos a imaginar que aquí el estómago y aquí ya va para el intestino. Del cerebro sale un nervio. ¿Cómo se llaman los estudiantes? ¿Cómo se llama el nervio? Nervio vago, muy bueno. Nervio vago. O também chamado neumogástrico. E também temos outras vias celulares, vias imunológicas, que quando o cérebro está sendo afetado, e aqui estamos falando da sinapse, das neuronas, do sistema linfático, das funções que estão dentro do cérebro, afetam justamente a via nerviosa e vai diretamente afetar. Aqui estamos dando o exemplo do estômago, mas pode afetar qualquer órgão. Há gente que tem, por exemplo, a enfermidade de Crohn. Há pessoas que têm artrites reumatoide, toda a lista que eu comentei. Há pessoas que têm dermatite, vitiligo. Há pessoas que têm alopecia, mechas, como que le perde partes del cabello. Isso se chama alopecia areata. Então, por que afeta isso? Porque o estresse, a ansiedade, a preocupação afeta vias metabólicas celulares, hormonas, a inervação, diminui o fluxo sanguíneo e todo isso vai afetar diretamente. Algumas pessoas vai aumentar a contratibilidade, como por exemplo a Priscila dizia, e le solta o estômago. Se le solta, na verdade, o intestino e causa, por exemplo, a diarreia. Outras pessoas, por exemplo, vai começar a contrair o estômago, vai produzir mais ácido clorídrico e vai causar uma hipercloridrose e vai ter dispepsia, a mala digestão. Outros vai causar tanto ácido clorídrico que vai queimar a mucosa do estômago e vai causar uma gastrite. Outro vai ter tanta irritação no colo que vai causar um colo irritável. Outro vai ter colitis ulcerativa. Por quê? Porque o que está afetando aí são o cortisol, o estresse, a noradrenalina. As células de defesa estão atacando o próprio corpo e se genera o que chamamos as enfermidades autoimunes. Há muitas pessoas que têm uma enfermidade autoimune por el acúmulo sequencial del estresse. Ok? Então, aqui estamos explicando a cita que Clement White escreveu com tanta simplicidade, pero inspirado por o Senhor. Por trás de isso, há uma imensidade de conhecimento fisiológico por trás. A mim me encanta ver como, em uma cita sencilla, pero que o Senhor tem tanta ciência por trás. Consejos sobre regime alimentício, página 370, diz: el cerebro será, aqui está mal escrito, será afetado por la perturbação estomacal. É muito importante entender que existe uma correlação entre o cerebro e o estômago. Como existe uma relação do cerebro com todos os órgãos. Sempre que o cerebro é afetado, vai afetar la célula, va a afectar los músculos, puede afectar las articulaciones y las vísceras o los órganos internos. Y eso no solo es en el plano cuando estamos hablando de una alimentación a base de plano,
O sea, si aquí de por sí hay afectación cuando no se cumple con las leyes de la salud, ¿qué será entonces para aquellos que comen Levítico 11? Peor, mucho peor, porque ya tiene un factor inflamatorio. Aquí hay un detalle muy importante. Estamos aquí. ¿Hay alguien aquí que no es adventista? Ok, todos son adventistas. Eso es un tema que muchas veces las personas dicen, pero Dios permitió comer carne. Pero probablemente la persona que tiene este concepto en nuestros días, esa persona tuvo una malformación adventista. Con quien le presentó la verdad, no le enseñó los principios de la verdad para este tiempo. Allá muchos años atrás, como aprendió, no tuvo una buena experiencia y formación. Porque yo aprendí por una familia que gracias a Dios nos enseñó eso bien desde el inicio. Y existe algo que se llama la verdad presente. La verdad presente es la verdad que Dios tiene para cada tiempo. Jesús probablemente comió carne roja, como comió pescado. ¿Por qué comía carne roja probablemente? Porque era judío y en la Pascua se comía la carne roja. No, no estaba en el atrio. Ah, ok, entendí. Pero pensé que carne tenía ahí justamente en el atrio para consumir el Jesús. Disculpe, hermana. Perdí mi razón. Ah, ok. Probablemente Jesús comió con... Algunas personas dicen que Jesús no comió el pescado que fue ofrecido por los discípulos, pero yo acredito que él comió el pescado. Pero el tiempo actual es muy diferente el contexto profético, el contexto espiritual y el contexto de la propia naturaleza. Los animales, la salud, la degeneración humana, la maldad del hombre, la degeneración del pecado. Y por eso el Señor fue dando luz a cada tiempo para conceder más vida y cada vez una salud mental mejor a su pueblo. Entonces, cuando llegamos a ese tiempo y Jesús pasa del lugar santo para el lugar santísimo, nosotros, justo fue el texto que el pastor Barry mostró esta mañana, aquellos que estaban atentos levantaron-se y siguieron a Jesús para adentrar en el lugar santísimo. Y otros que estaban desatentos permitieron que Satanás llegara y emanara una cierta luz, pero pensando que era Jesús. Son aquellos que se quedaron desatentos en una misión, una mensaje que era para el pasado y no para el mensaje actual que es la verdad presente. Y hay varios paralelos que podría explicar, pero no es el tema de esta tarde. El mensaje de la verdad presente para ese tiempo involucra la reforma pro salud. Dios ha dado un mensaje para aquel tiempo de los discípulos, como Dios ha dado un mensaje para Lutero, para Calvino, para Zwingli, para cada uno de los reformadores de la Edad Media, y fue progrediendo en el mensaje hasta llegar al mensaje de la Iglesia Adventista. Y dentro del mensaje de la Iglesia Adventista no es solo no comer carne, es no tomar café, es vivir en el campo, es no consumir alimentos refinados. No es solo no comer carne, porque eso es un punto, y digo eso para todos, no es para alguien específicamente, y eso me incluye. Nosotros necesitamos progredir en la reforma pro salud. Nosotros no es, porque no como carne, pero puedo estar comiendo gluten, y para mí comer carne y comer gluten es lo mismo. Para mí, no cuidar de hacer ejercicio y comer azúcar es lo mismo. Pero, doctor Felipe, ¿será que usted no es demasiado? Pero, ¿qué luz? ¿Cuál es nuestra inspiración? Voy a mostrar las citas, porque más adelante, si me da tiempo, voy a mostrar. La hermana White dice que consumir azúcar es peor que comer carne. La hermana White dice que nunca debería pasar a nuestra boca y el estómago un pedazo de queso. Entonces, nosotros tenemos esa tendencia, eso es lo que comentaba con Josué, que a veces nosotros crecemos en este medio y porque no comemos carne, somos privilegiados por no comer carne es una bendición, pero hay mucho más luz sobre esto. Hay muchos más aspectos que el Señor ha dado. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea sobria, para que nuestra mente tenga conexión y nuestra vida sea la revelación del carácter de Dios en esta tierra. Y ¿sabe lo que me impresiona, hermanos? Y digo eso con mucho cariño. Priscila está aquí, Priscila es mi paciente, ella sabe cómo es mi consulta. Yo nunca tuve un paciente que yo tuve oportunidad de conversar, explicar para él en la consulta, siendo adventista o católico, que no aceptó esto. ¿Le fue muy difícil, Priscila? Pues me impresionó la parte de lo del gluten, pero en la transición y lo que he hecho, la verdad es que no me ha sentido muy bien. Sí. ¿Sabe? Yo tengo muchos pacientes que no son adventistas y interesante, yo propongo para ellos hacer una dieta. Yo tengo una paciente con cáncer
que ele hizo 2 veces 21 días de solo zumos. Solo zumos, 21 días. Yo tengo un paciente, ya comenté, hizo 84 días solo de zumos. Yo digo eso para los adventistas. Y, ay, doctor, un día, ay, y ayunar. ¿Sabe? Yo me quedo impresionado. Yo hice 12, y eso es para la gloria del Señor. Yo hice 12 días solo de agua. Y quiero volver a hacer más días. Yo tengo un amigo que hizo 24 días. Yo tengo un otro amigo que hizo 2 veces 50 días solo de agua, 100 días, más que Jesús. Y nosotros no queremos dejar de comer una comida. Nos cuesta dejar de cenar. ¿Sabe? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Sabe? Yo pongo mucho a pensar a esto. Nosotros vemos los ultramaratonistas, las personas que hacen deportes de alta resistencia, son gente que se abnega. ¿Y no será que no es nuestros patrones que están tan bajo? Y eso se aplica a todo, como Jorge nos habló mucho esta semana del estudio de las escrituras. Yo hablé mucho del espíritu de profecía. El pastor Berro habló sobre la plataforma de la verdad, la intelectualidad, el ejercicio, que yo valoro mucho el cuidado con el ejercicio. ¿Será que nosotros no estamos con referencias quizás que son tan bajas y nos acostumbramos? Liz. ¿Cómo implementar el ejercicio al día a día? O sea, ¿cómo hacer que sea un hábito cuando hay muchos que levantan, digamos, de ser sedentarios? Excelente. Creo que primero es bueno hacer una autoevaluación de los que ya saben esto. ¿Qué le gusta más? Por ejemplo, a mí me gusta mucho nadar y trotar, pero no me gusta mucho caminar. Si voy a hacer ejercicio, prefiero trotar que caminar. Entonces, me identifico con esos deportes. Natación, no tanto deporte porque no hago por competición, es ejercicio en sí. Nadar y me gusta trotar. Quizás otros les gusta la bicicleta. Quizás los otros prefieren caminar. La hermana White habla que caminar es el ejercicio más completo. Quizás otros les gusta un otro tipo de ejercicio que quizás no estoy mencionando. Entonces, primero es lo que me identifico más. Segundo es, cuando yo pregunté por eso, ¿quieren que yo hable la verdad o media verdad? Entonces, voy a hablar la verdad. Adulto no hace lo que quiere. Adulto hace lo que tiene que ser hecho. Eso es madurez de vida. Eso es ser responsable. Adulto no es un niño. Ay, mamá, no quiero ahora. Ay, mamá, no es eso. Quiero jugar. Adulto hace lo que tiene que ser hecho. Eso es ser adulto y ser responsable. Ay, porque no tengo ganas. Pero vive emocionado. Creo que nosotros decimos, Señor, no quiero, la verdad no tengo deseo de hacer, pero lo voy a hacer porque vivo para ti. Criar esta madurez de, Señor, tengo que hacer. Yo muchas veces no tuve deseo de salir a trotar, pero entiendo que mi cuerpo, para estar saludable, necesita ser ejercitado. Entonces, eso es un aspecto. Criarmos esa conciencia de que, como leí la cita, justamente es, nuestro cuerpo pertenece a Dios y fue pagado por un precio, que es justamente la muerte de Jesús. Otro aspecto, creo que nosotros criarmos un ambiente en nuestra casa que favorece el ejercicio es bueno. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio en la mañana, a mí no me gusta hacer ejercicio en la mañana, me gusta hacer al fin del día, trotar al fin del día. Entonces siempre ya dejo mi tenis en un lugar que yo voy a ver, porque si yo dejo en ropero, me cuesta más. Entonces dejo en la puerta, mi ropa ya para trotar, dejo en un lugar encima de la cama, en el sofá, si voy a trotar. Facilito que mi vida esté justamente en la casa, me proporcionando recordar de hacer ejercicio. Después que tú vas criando el hábito, quizás los primeros días, ¿cómo se llama aquí en Ecuador cuando tú vas a hacer ejercicio y el otro día está todo dolorido? Molido. ¿Cómo? Molido. En Bolivia se dice macucado. Macucado es como todo dolido. ¿Cómo? Magullado. Sí, al inicio nosotros somos así como que no tenemos tanto... Estamos... Sí, sí, sí. Pero ¿sabe una de las cosas que creo que es quizás puede ser el factor más importante? Y voy a utilizar un ejemplo. Y puede ser honesto. Alejandro, ¿tú piensas que hubiera terminado los 5 kilómetros si hubiera ido solo? ¿El día que fuimos? No. Pregunté para Alejandro, si él hubiera ido solo, ¿él hubiera completado los 5 kilómetros? Y él dice no. ¿Por qué?
Porque quando ele quiso desistir, eu estudei muito sobre como atua o cérebro no exercício físico. Quando tu estás trotando, a maior causa de desistência não é a condição física, é a mente que não foi treinada. Eu estudei muito de los outros maratonistas. Então, quando tu queres parar, não é porque necessariamente tu corpo quer parar, é que tu mente não foi treinada a dizer, eu puedo, eu vou lograr. E Alejandro trotou mais que eu. Ele foi comigo e voltou comigo e seguiu adelante. É que eu quis parar, mas ele seguiu e vindo trotando até aqui. E seguramente eu vi que ele já queria parar em la ida, antes de 2,5 km. Então, quando tu também tens uma pessoa e um grupo de pessoas que diz, nós vamos lograr, temos uma meta, isso também te motiva. Então, podemos, por exemplo, Jorge com Liz, um se motivar o outro. Às vezes um não está tão animado, outro está mais animado. Que exercício podem fazer juntos que les gusta a los dos? Isso me parece muito bonito em el matrimônio, pero hacer. No criar la rutina de hacer ejercicio. Jacqueline. Una pregunta, por ejemplo, en un contexto de escuela o en hogar, siempre hay gente que le cuesta un poquito más, por ejemplo, el gluten o lo que hablábamos de la escolada, pueden ser muchos temas, ¿no? Okay. ¿Cómo uno puede abordar? Porque hay gente también que es nueva y a veces le cuesta, o a veces he visto mucho que o mamá quiere hacer cambios y papá no quiere, sí. O mamá quiere hacer cambios y el hijo no. Perfecto. Eso puede suceder en la iglesia, en escuelas misioneras, en hogares. ¿Cómo uno puede abordar o ayudar a esas personas para que en vez de que sea una carga o que digan como que, ay, no, otra vez, sea como que, ok, podemos intentarlo y podemos avanzar? Sí, me parece muy sabio la pregunta y importante cómo vamos a contestar. Assim, dentro de um ministério, posso dizer isso por experiência, porque estuve 3 anos como diretor de uma instituição. Os jovens que chegam, se tu tens um padrão elevado, eles se adaptam em um mês. Eles chegam e eles veem que todo mundo faz, como eu les comentava, havia um chico de 6 anos que trotava 16 quilômetros com nós. Ele ia e volvia e chegou sem fazer nada de exercício. Sua mamã não fazia nada de exercício. Eles viviam na isla em Brasil, Carolina e Yuri. E quando eles chegaram, todos os dias se fazia exercício na instituição. Nós tínhamos um momento diferente aqui, que pode ser uma sugerência. Nós hacíamos o culto e a cocina, o equipo de cozinha, não fazia exercício com nós. Então, hacíamos o culto personal nas habitações, começava a ser o culto coletivo, o equipo de cozinha ia para a cozinha a preparar o desayuno e o grupo ia a fazer exercício. Então, quando volvia, o desayuno já estava na mesa, tomava uns 5 minutos para descansar e o desayuno estava. Então, ele sempre estava conosco em este momento. E assim, em questão de um mês, ele já estava trotando. Como podemos aplicar isso, quizás, a um hogar? Então, para mim, instituições devem ter normas elevadas. Sem glúten, sem refinados, sem líquido com a comida. E quando os missionários chegam, posso dar um exemplo? Javier chegou aqui comendo coisas que não comia, não? E se está adaptando. Então, quizás, e le digo, se aqui não tivesse outras coisas, porque esse é o exemplo mais típico. Vamos a dar um exemplo, e com muito respeito, Javi. Ele comia carne, e está sem carne. Agora ele pergunta, será que se aqui não tivesse glúten, para isso vai ser difícil? É o mesmo. Se não tivesse carne, ou se tivesse carne, ou se tivesse glúten ou não, ele já está deixando todo isto. Então, se um ponto a mais, não ia ser diferente. Ele vai deixar todo. Me hago entender? Agora, em um matrimônio, quando já está estabelecido, creio que aí necessita um pouco mais de... Creio que necessita conversa, sabe assim, necessita também propósito. É que creio que isso já começou um pouco mais atrás do problema. A vezes... o propósito em si de ambos é distinto. Isso é um jugo desigual. Quando há um quer uma coisa e outro quer a outra, é um jugo desigual que a vezes se vive dentro do matrimônio e isso não sempre é fácil. Então, qual é a minha orientação para ele que já está praticando? Orar por seu esposo, orar por sua esposa. Número 1. 2. Tratar de buscar com sabedoria. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo que eu tenho minha esposa e minha esposa come carne e eu não como. Eu trataria de levar-lhe sumo verde para que empiece a tomar sumo verde, que tenha verduras na comida, mas eu não impondria sobre ela que ela tenha que seguir o que eu quero. Porque isso tem que nascer no coração dela, tem que ser uma conversão personal.
pero al mismo tiempo también podría aprovechar algunos momentos para leer las lecturas sobre esto, participar en eventos sobre esto, pero yo sé que hay gente que no quiere, ¿entiende? Soy consciente porque atendo matrimonios que hay personas que no quieren seguir esto. Entonces realmente es una cosa que no es siempre fácil. Nosotros vemos cómo los matrimonios están sufriendo en este momento, no solo por la reforma pro salud, por otros temas a veces más graves, y es un momento de mucha consagración. Y con los jóvenes y los hijos también, creo que la esposa, que generalmente es la que más cocina, creo que tratar de buscar conocimiento, ¿no?, en preparar la comida, tratar de agradar, creo que eso es importante también con relación a esto. Creo que convivir con otras familias que también practican eso para los niños y para los adultos, que por ejemplo, los niños llegaron a comer carne, llegaron a comer azúcar, helados, gaseosas, y ahí la madre conoció la reforma pro salud, ahora quiere implementar en el hogar, y los niños quieren comer las cosas dañinas. Creo que convivir un poco dentro de otras familias también que son reformadores de salud, eso es una influencia positiva. Creo que buscar, tratar de cocinar lo más rico también posible, crear recetas saludables, como dulces saludables para agradar, también es una forma de atraer para que pensar, no todo eso aquí es impalatable o insonso o feo de comer, ¿no? Pero es posible. Los niños se adaptan, los niños más pequeños, assim, hasta los 10, se adaptan más fácil. Los después de 10 ya es un poco más difícil, le cuesta porque ya tienen sus paladares más formados, ya tienen ciertas opiniones. No sé, quizás no tengo tanta experiencia para decirte en este punto, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna contribución para la pregunta de Jardín. Creo que quizás las hermanas que ya son casadas. O sea, yo tuve una pequeña experiencia con mi sobrino que vino a visitarnos justo antes de nuestro matrimonio. Y bueno, mi familia pues, no conoce del atletismo, bueno, conocen, pero por lo visto no es que practican. Y cuando viajamos decía mi sobrino, bueno, ¿qué vamos a comer allá? O sea, si ustedes no comen carne, ¿qué van a comer? Y recuerdo que cuando vinieron, o sea, no solo él, sino mis otros sobrinos más pequeños, o sea, les encantó la comida. Era un ceviche de perrito. Entonces, les gustó muchísimo, y de hecho mi sobrino cuando mi mami hace un ceviche que hace de berenjena, o sea, él dice, mami, hijita, pero ¿por qué no me dices que hiciste ceviche de berenjena? Porque a él le encanta. Y les gusta, entonces yo sí creo que es la parte importante de cocinar rico. O sea, porque, por ejemplo, el ceviche de pescado es muy parecido si lo haces bien. Creo yo que es la manera de ganar personas. Ajá. Sí. Por ejemplo, mi hermano que es bien carnívoro, etcétera, cuando mi mamá hace ceviche de berenjena, o sea, se lo come, pero no sé si así no lo sienten, pero se lo come igual y no reclaman de pescado. Sí, sí. Es un desafío, ¿no? Sé que no es una realidad fácil dentro de un matrimonio. ¿Alguien tiene alguna otra contribución, María? Yo digo que no presionar, o sea, no presionar, porque claro, lo ideal, como dice usted, es estar con alguien que esté en la misma sintonía que claro, sí. Pero, y lo digo porque a mí me presiona. O sea, digo porque hay un dicho que dice que en Ecuador te ganas más mostras con miel que con miel. Entonces, si uno le tiene la paciencia para hacerlo con amor y por las buenas, es más probable que puedas llegar a esa persona haga conciencia, ¿no? Así que tratas de hacerlo de manera Hermanos, no pude avanzar tanto como pensaría que avanzaría. Ya son 18:10, yo sé que algunas personas tienen que viajar, yo estoy viendo la movimentación también. Entonces voy a tratar de hacer un resumen en 10 minutos para concluir el mensaje de esta tarde, así podemos hacer un momento de oración para también empezarmos la semana, ¿ok? Despedirnos del sábado. La principal causa de los problemas de salud mental está relacionado con hábitos físicos y pensamientos principalmente negativos. Es una suma mental y al mismo tiempo, voy a esperar un poquito porque siento que estoy competiendo las atenciones. Gracias, Javi. Perfecto. Cuando nosotros pensamos en tener salud mental, es muy importante entender
que o impacto de nossos hábitos, como comemos, como dormimos, a falta de exercício, el comer demasiado, el comer mucho en la noche, el comer muy tarde, todo eso directamente va a afectar nuestra salud mental. Y principal, si yo pudiera dar un consejo para todos, poner como límite a las 7 de la noche y comer leve. No es solo el horario, sino también lo que vamos a comer a esa hora. ¿No? Porque a veces podemos comer más temprano, pero a veces muy pesado y la digestión va a estar hasta muy tarde, ¿no? Y creo justamente que, como dice, hay un médico, que es el doctor Emerson Anton Meyer, él publicó varios artículos, ele é um dos maiores investigadores da relação da microbiota com o cérebro. Ele tem vários livros, incluso aqui tem um dos livros que é a conexão que existe justamente entre o cérebro e a microbiota, donde muestra o impacto de nossa alimentação e de nossas atividades sobre a saúde mental de la conexão com a microbiota. Pessoas que têm mais desbioses, mais desequilíbrio na microbiota, vão a ter tendência a ter mais compostos inflamatórios e ter tendência mais à depressão e outras enfermidades. E aí vêm as alterações hormonais, vem o insônio e vêm outros problemas de saúde. E onde começou o problema? Começou o problema a nível do estômago. E aqui está justamente essa conexão, como já havia explicado. Todo que vai afetar o cérebro afeta o intestino e o estômago, e todo o que afeta o estômago e o intestino vai afetar o cérebro. Há uma conexão. Esta conexão é muito íntima, como dizia a irmã White, entre a saúde física e a saúde mental. E aqui tem alguns exemplos de vários aspectos que estão afetando a saúde mental das pessoas. O álcool, a microbiota, o estresse, a contaminação ambiental, a deficiência de vitamina D. Mira o que está passando principalmente nas grandes cidades. A grande cidade maior para as pessoas trabalham dentro de oficinas e empresas. Então, durante o dia, muito pouco estão expostas à luz solar. E chegam à noite, estão em suas casas com as luzes fortes prendidas. Isso é uma desregulação do ciclo circadiano. Então, durante o dia estão em luzes artificiais, em aire acondicionado, cerradas sem tomar vitamina D, sol. E na noite, justamente, estão em muita claridade em seus ambientes. Isso causa, porque os raios ultravioletas têm que chegar em el ojo, através do nervo óptico, chegar uma informação em el cerebro para a síntese de melatonina. A melatonina é o que induz. Como funciona isso? Quando começa a bajar o sol, como agora estamos vendo lá, a posta do sol, el entardecer e principalmente as primeiras horas da noite, através do núcleo supraquiasmático que vai do nervo óptico até chegar no centro do cérebro, vai começar a sintetizar, a produzir melatonina. Então, nosso corpo vai entrar em um processo de relaxação. Nosso corpo quer descansar. Mas como estamos invertendo isso durante o dia, pouco expostos ao sol e na noite muita claridade, justamente estamos inibindo a síntese de melatonina. E aí vem o insônio, vem justamente o transtorno do sonho, que é a pessoa consegue adentrar em el sonho, mas começa a despertar várias horas durante a madrugada. E como se dá? Já expliquei isso para os chicos, para os alunos. Pero el sol, não sei como dice, sol, ok. El sol tiene 40.000 lux. Lux es la medida de la claridad, ok? Es el indicador de medida que utilizamos. Essas lámparas ou esses focos tienen 300 lux. Para que nosso corpo sintetize melatonina, seja produzida a melatonina na noite para nós despertar, o máximo de la claridade medido em lux tem que ser 10. 10 lux. Então, o que passa? No momento que nosso corpo tem que estar indo descansando, nós estamos com uma luz de 300. E durante o dia que nosso corpo necessita para regular o ciclo circadiano, que necessita de claridade, estamos em ambientes mais escuros porque estamos dentro de oficinas. E isso está causando os transtornos justamente do ciclo circadiano e do ciclo da melatonina. E a melatonina é a hormona maestro. Significa, ela dá a ordem para que outras hormonas funcionem.
Cuando la melatonina se desregula, se empieza a desregular los andrógenos, aí as mulheres empiezan com ovário poliquístico. Aumento justamente de hormonas sexuales, como por ejemplo los estrógenos. E aí vienen justamente mulheres que empiezan a crecer pelo, que se llama hirsutismo, ovário poliquístico, miomas, hipotiroidismo, e todo isso porque há um estímulo hormonal, porque há um desajuste de la melatonina. É um acúmulo de vários aspectos. A alimentação, o sol ou a falta del sol, o sedentarismo, o comer demais, o comer entre as comidas, picar entre as comidas. Entre uma comida e outra necessitamos de um descanso. Já explicava hoje na manhã para vocês, através justamente das publicações de um outro médico que vou mostrar se não me dá tempo. Nosso intestino, a microbiota necessita de descanso. Imagina que aí é puro bactérias, micro-organismos, vírus, parásitos, hongos, naturais que estão aí alojados para poder ter equilíbrio. Se isso necessita de descanso, imagine nossas vísceras. Então, nós necessitamos ter regularidades para comer. Entre uma comida e outra, por lo menos 5 horas. E o mais adequado entre a cena e o desayuno, 12 horas. Então, se eu comi 7 da noite, posso comer 7 da manhã. Ok, irmã? Carolina. Una pregunta, por ejemplo, mi hijo me dice, usted es vegana, mi mayor triste, pero la pancita de usted está muy grandecita, me dice, así, ¿no será mejor que usted vea que su estómago es pequeño y usted está comiendo el doble? Me dice, sí. Está agrandando. Lea esa parte, me dice, lea esa parte, porque lea esa parte. Efectivamente yo leí, ¿no? Porque yo estaba sufriendo de... Entonces, él me dice, mire su puño, y mire aquí. Y su tamañito. Sí. Sí. Su tamañito, le debe reducir, me dice, debe reducir su platito. Así que, cuando es mi mayor crítico, ¿no? Usted, váyame, haciéndome esa reporte y después me viene a explicar. Su hijo. Yo ya sé todo eso, ya lo leí primero. Mire, es tan pequeña, pero su sí. barriguita, yo le tengo las gatilitas, y por allá hay una gatita. Sí, pero él estaba equivocado. Entonces, en esto usted no está mal. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la distensión del estómago, y esa es por comer de más o gases. Los gases, los eruptos causan esto, pero esa grasa abdominal se da por otras causas. O el consumo de carbohidratos, o el sedentarismo. Entonces no es comer menos, es qué estás comiendo y la falta de ejercicio localizado. Entonces necesita hacer una dieta con déficit calórico, con menos carbohidratos, e empezar a intensificar os exercícios abdominais e exercícios que podem... Principalmente há uma série que se chama HIIT, que é com H, que é exercícios intervalados de alta intensidade, que são as melhores evidências que temos para a queima de grasa abdominal. Porque o que você tem, que está comentando que seu filho estava señalando, não era o estômago distendido. Não é por comer demais, é por lo que você está comendo. E as mulheres têm mais essa tendência depois da menopausia, porque o déficit de progesterona hace com que a mulher tenha mais acúmulo de grasa. Os famosos, por exemplo, lipedemas, que agora as mulheres têm muito, que é entre as pernas, não? Então, há como potencializar utilizando suplementos, como a maca peruana, tribulus terrestre, canela. Há como a mulher também utilizar mais alguns suplementos para justamente queima de grasa, ser termogênicos naturais, como o gengibre, por exemplo. E, principalmente, necessita começar uma rotina de exercício físico. Eu tenho muitas mulheres que querem perder peso e querem perder peso saudável, então se pode planificar uma dieta vegetariana com menos carboidratos, principalmente com uma dieta rica em proteínas vegetais, desde tofu, frijoles, lenteja, garbanzo, almendras, menos aceites também, porque também se transforma em grasa, e aí formar ou organizar um programa de exercício físico, aumentar a ingesta hídrica e também dormir adequadamente. E é possível. Pero necessita sim ou sim disciplina em exercício. Ok, vou terminar então com umas 2 ou 3 diapositivas mais para não tomar mais o tempo, apesar que não pude avançar muito.
Aqui podemos, por exemplo, entender que a inflamação, aqui está em português, a inflamação é muitas vezes a base ou o centro de muitas outras enfermidades neurológicas. Aqui não é especificamente o que é as enfermidades psiquiátricas, a não ser a depressão, mas todas as enfermidades aqui são enfermidades neurológicas. E há um fator que não posso terminar sem falar para vocês, que é a proteína spike. Não me dá tempo, eu tenho aqui umas 50 diapositivas, então não vou tomar tempo. Mas as proteínas spike é uma coisa que nós necessitamos entender. Todas as pessoas que tiveram o coronavírus ou tiveram a inoculação, a vacuna, são pessoas que têm no corpo a proteína spike. Vamos ver se posso buscar aqui na imagem. Aqui. É que a proteína spike é um tema muito importante. Por que tantas pessoas começaram a desenvolver depressão, ansiedade, transtorno del sueño como insônia, depois da pandemia? E também declínio cognitivo, a memória, sim, perdeu muito a memória. Porque o vírus SARS-CoV-2, que é este é o vírus, tem uma proteína, a proteína S ou proteína spike. E essa proteína justamente tem uma chave, um formato que se conecta com um receptor que se chama AC2. E nosso corpo, em todo o corpo, desde a planta del pé hasta o cabelo, tem esses receptores. Essa proteína foi elaborada por bioquímicos, virólogos muito bem especializados em Estados Unidos, que estavam no laboratório de Wuhan. Não tenho dúvida. Eu estudei muito sobre isso, do que estava passando na pandemia, e não tenho dúvida que os bioquímicos, os biólogos, todas as pessoas que trabalham com o que é biologia evolutiva, principalmente em virologia, desenvolver este vírus, porque essa proteína se liga, então ela pode inflamar qualquer parte do corpo. Pode causar desde mielites, vasculites. Eu mostrei no primeiro dia, recuerdan de Glória, a tia de Kelly, de las chicas, que tinha a vasculite? Por quê? E ela tomou a Pfizer, vacuna da Pfizer. A proteína spike começa a inflamar o corpo. Pode causar trombocitopenia, pericardites, infarto, gastroenterites, mielites, que é justamente quando começa a ter mioclonias, tremores, enfermidade de Parkinson, caída de cabelo, Guillain-Barré, que é uma enfermidade autoimune, pode causar vários tipos de enfermidades. Temos vários estudos, eu poderia mostrar vários estudos de como a proteína spike pode causar enfermidades. E aí vem a pergunta, o que posso fazer e o que tenho que fazer? Sí ou sí, a pessoa que tuvo a infecção do SARS-CoV-2 ou tomou as vacunas necessita hacer uma desintoxicação e utilizar alguns suplementos específicos. ¿Ok? Não me vai dar tempo, não é o tema, mas é um tema bastante importante que necessitamos. ¿Sabe o que mais temos de consequência hoje do coronavírus, da pandemia? Aumento de enfermidades por consequência, como câncer. Assim aumentou muito isto, e principalmente o que se chama brain fog, que é uma névoa cerebral, como um declínio cognitivo. Hasta o dia de hoje, já estamos aí 3 ou 4 anos da pandemia, pero hasta el día de hoy, Dr. Felipe, yo no recuperé. Y yo soy un médico que no atendo tanto. Yo tengo un amigo que es infectólogo en Brasil, ele atende muchos casos así, y cada día siempre tiene muchos pacientes apresentando esse síntoma. La memória, la caída de cabelo, la piel cambió, el cansaço, empezó a sentir un cansaço que no tenía, y fue después o de la infección o de la inoculación. ¿Ok? Brain fog. Aqui eu vou deixar uma referência de livro que recomendo, do Dr. Dellen Bredesen. É um livro, é o primeiro livro com mais de 1.500 casos de um tratamento natural com evidência científica que pode revertir o Alzheimer tipo 1. Porque o Alzheimer tem tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é leve. Eu tive a oportunidade de ler todos os artigos publicados, aqui está um deles, e comprei o livro, tenho o livro também, e realmente está muito correlacionado com o que Helena disse. Quizás alguns aspectos que quizás nem existiam em seu tempo, como por exemplo, ele utiliza suplementos, ele faz reposição hormonal quando necessário, e ele não põe a dieta vegetariana como a única opção.
Pero nosotros como adventistas sabemos, entonces podemos filtrar algunas informaciones. Él dice que algunas personas pueden comer pescado, de la cual yo no apoyo esto, pero lo que quiero referenciar aquí es que ya tenemos evidencias de que hay tratamientos naturales para tratar enfermedades neurodegenerativas, como este caso, el Alzheimer. Perdón. Ahí está el libro que comenté esta mañana, que es El Poder de la Fibra, que habla sobre la microbiota intestinal y una dieta basada en plantas. La hermana White dice, el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Una pregunta, porque hay dentro del círculo adventista la típica expresión, pero la alimentación no salva. Ok. ¿Cómo pudiéramos responder ante ese argumento? Usted salió del asunto. ¿Alguien quiere responder? O sea que la alimentación tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra mente, y sí es parte importante. Sí, No ok. trata de que nos salve, sino Sí. que nos ayuda. Voy a responder con una cita. Yo tengo mi libro todo marcado, pero en portugués, entonces estoy leyendo todo en español. Me está costando aprender las páginas en los dos, pero yo ya había marcado esta cita y no fue proposital. Y justo la hermana preguntó, yo no iba más a leer, pero las voy a leer. Dice así: es tan ciertamente pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquier de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgriden la ley de Dios en el organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Cuando nosotros entendemos lo que es el plan de la redención y que dentro del plan de la redención está lo que es el resgate por el ser humano, que nosotros pertenecemos a Dios, nosotros entendemos que nosotros no somos de nosotros. Tenemos una vida prestada. Y todo lo que hacemos, lo con que es de Dios, Dios nos pedirá cuenta. Lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestros talentos y lo que hacemos con el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y hay muchos aspectos dentro de eso que está directamente relacionado con lo que es el preparo de nuestra vida para el sellamiento. Y una de ellas es la victoria sobre el pecado. Y la reforma para la salud fue dado como un instrumento de Dios para purificar su iglesia. Eso yo leí justamente esa semana. Entonces, cuando entiendo que la reforma para la salud es para que mi cuerpo esté más limpio, para que pueda comprender el plan de Dios, al comer lo que no se debe, estoy en transgresión. Y aquí no es solamente para los que comen carne, es todos los puntos que estoy mencionando. Quizás para ustedes puede ser que es pesado esto, puede ser radical, pero para mí comer azúcar, comer gluten, comer queso, es como comer carne. Estamos violando las leyes de la salud. Entonces necesitamos nosotros entender eso para podermos vivir una vida conforme el Señor quiere. ¿Y todo vegetariano debe tomar complejo B diario? Complejo B no, pero vitamina B12 recomiendo. La vitamina B12. Pero hay dos formas aquí, hay dos aspectos importantes. Uno es cuando hay un tratamiento porque está muy baja y otro es suplementación de mantenimiento. Es diferente las dosis. Cuando está muy baja necesitamos dosis un poco mayor para subir la vitamina B12 y otra dosis de mantenimiento. Pero doctor Felipe, todos tenemos que tomar. Já vi pacientes, incluso comentei um caso de um amigo acá, que tentou passar muito tempo sem tomar e passou muito mal. Como eu hago hoje? Eu em minha própria vida. Eu hago o exame, se está baixo, suplemento. Se não está baixo, não suplemento. Se está bem, não suplemento. Por exemplo, creio que a última vez que esse exame de vitamina B eu usei mais ou menos como um ano e quando hice, estava baixo, suplementei. Então, suplemento. Ou por via oral, ou se está muito baixo, hago um injetável. Um Cobavimim. Em meu país se chama Cobavimim, que é a vitamina B12 de 5.000 microgramas. E se está não tão baixo, a melhor forma de administração é tomar vitamina B12 via oral. É melhor que injetável, incluso. Só que quando está muito baixo, necessita ser uma dose de ataque. E as doses de mantenimento são 500 microgramas diário.
Entonces, una suplementación indicada creo que sería 500 microgramos por la semana o 1500 microgramos por la semana. Aquí. No, podría ser 500 microgramos diario en ayunas por la mañana. El mejor horario de tomar vitamina B12, tiene mayor absorción. Siempre la forma oral es la mejor forma. No necesita ser sublingual, puede ser oral solamente. No soy mucho a favor de las dosis semanales. Las dosis diarias es mejor para absorción. Y no sé si respondí todas las preguntas. Cianocobalamina o metilcobalamina. Las dos son buenas y explico. La cianocobalamina, a pesar de ter cianuro, creo que es cianuro en español? Ok. Son dosis extremamente bajas de cianuro y nuestro cuerpo tiene un sistema natural de eliminación, no es tóxica. Y la cianocobalamina es mucho mejor de almacenamiento. Significa, si tú fuiste a comprar en una farmacia cianocobalamina y tú no sabes cuánto tiempo está ahí guardada, la cianocobalamina tiene más garantía que te va a hacer bien que la metil, porque ella tiene mejor almacenamiento. Pero ela tem um pouquinho mais de dificuldade de absorção. Por outro lado, a metilcobalamina se oxida mais rápido, pero tem maior absorção. Então, as duas dão igual. Porque uma provavelmente perdeu um pouco de seu poder de absorção, a metil. E a outra tem menos absorção. Al final, as duas se vão transformar justamente em cianocobalamina na sangue. Então, se dá igual. As duas são buenas. 500 microgramos diários para doses de mantenimento. Es que dá mais ou menos casi igual, ¿no? Si tú tomas 5 días de la semana, daría 2.500. Es una opción, pero yo prefiero hacer suplementación diaria, tiene mayor absorción. ¿Es mejor tomarla así sola o se podría tomar en combinación con ácido fólico y vitamina D6? La vitamina B6 no es tan necesaria, pero el ácido fólico es mejor. Sí, la vitamina B12 es dependiente del ácido fólico, pero no es necesario tú tomar siempre ácido fólico, porque a veces cuando tú haces el examen, si tu ácido fólico está en buenos niveles, no necesita. Pero si tú estás con ácido fólico bajo, necesita tomar ácido fólico. Entonces no es que tiene que siempre tomar junto. La mejor forma es, cuando hace el examen de vitamina B12, ya hace también el examen de ácido fólico, que es la B9. Salió bajo, suplementa las dos. Si solo la vitamina B12 salió bajo y el ácido fólico está normal, suplementa solo vitamina B12. Liz. Vitamina B12 y vitamina D y ácido fólico. Así se llama. Exámenes séricos. Séricos es porque es en la sangre, no seriados. Hermanos, vamos a terminar. Entonces, quiero leer una última cita para terminarnos. Había bastante, yo quería hablar un poco del ejercicio, vitamina D. Aquí habla sobre los dulces, la importancia de dejarnos los dulces, ¿no? Aquí, ese es el texto que quería terminar. Presten atención en esto, está relacionado con la pregunta que... ¿Cómo se llama usted, hermano? Denis. Denis. Está un poco relacionado también a la pregunta que usted habló sobre la carne. Bueno, había una pregunta que Iliana. Entonces, es porque también se dice que cuando por eso lo he visto más sobre todo cuando se inyectan altas dosis de B12, suele haber una reacción que exacerba los cuadros de acné. Para personas que tienen tendencia al acné, cuando toman complejo B o una vitamina de complejo B, suele presentar un cuadro de acné. Entonces, ¿cómo se podría hacer en esos casos que las personas tienen esa tendencia a esa reacción? Primero, hacer el examen. Primero, yo nunca suplemento, yo no soy a favor, yo sé que dentro de los ministerios hacen mucho eso, pero yo no soy a favor de tomar vitamina B12 en examen. Yo prefiero ser más seguro, hasta para definir dosis, hacer el examen de vitamina B12. Y en el caso justamente es porque la vitamina B12 estimula las glándulas sebáceas, entonces aumenta más la producción de sebo, grasa y da los acnés. Se hace más microdosis. En vez de hacer una dosis de ataque elevada, se va haciendo más paulatinamente y haciendo que se va subiendo en la sangre más lentamente para no estimular tan drásticamente las glándulas sebáceas. Entonces, por ejemplo, si la persona está ahí con... ¿Cuál es el nivel que yo me gusta mantener? Por encima de 500 nanogramos en la sangre. Salió por debajo de 500, suplementa. Vamos a dar un ejemplo. La persona salió con 250 y tiene la tendencia a tener acné. Yo ya haría una dosis de ataque de 1000.
un mes tomando 1000 microgramos, pero le va a dar acné. Entonces yo empiezo más 300, 400, la primera semana 300, la segunda semana paso para 400, la tercera semana, y voy aumentando las dosis y eso va a suplementar lo que ella necesita, sin estimular las glándulas sebáceas. Aumentar la ingesta hídrica y tener una buena función intestinal, porque también ayuda. ¿Ok? Por nada. Dice así: los nervios del cerebro que relacionam-se com todo o organismo entre si são o único meio por el qual o cielo pode comunicar-se com o homem e afetam sua vida mais íntima. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervioso diminui a força das potências vitales e, como resultado, se atenua a sensibilidade da mente. Não existe nenhuma outra parte do corpo que Deus pode se comunicar com o homem. A única forma que Deus pode falar com o ser humano, a consciência, o poder de vontade, a mente, são os nervos do cérebro. E como já expliquei para os alunos rapidamente, há uma zona do cérebro que se chama córtex pré-frontal ou também corteza frontal, que é a parte mais superficial, pero onde estão principalmente as neuronas do cérebro. É justo aí que Deus fala com o ser humano. Todo que afeta isso vai afetar nossa sensibilidade moral. E aí está com o que a irmã deles nos perguntou. Todo o que eu já comentei com vocês pode afetar isso. E isso é o que nós necessitamos permitir que o Espírito Santo nos hable. O que prediquei esta manhã, o que o pastor Ber predicou esta manhã, para que nós tenhamos uma experiência mais profunda. Uma das plataformas, do início da restauração é a reforma pro salud. A irmã White disse: donde empezó o pecado, deveria empezar a restauração. O apetito, onde Adão e Eva caíram, Jesus ayunou 40 dias. Que o Senhor les bendiga, hermanos. Quizás nos salimos um pouquinho ao conversar, a hacer as perguntas, mas espero que foi de edificação para vocês e que nós podemos tomar decisões de cuidar mais de nossa saúde mental. Amém? Vamos ponernos de pé, cantarmos um hino para nos despedir del sábado e depois hacemos uma oração final.